días, buenos días a todos. Extraordinario viernes, viernes de webinario de dispositivos médicos. Sean todos bienvenidos. Un gusto saludarlos y por supuesto muy agradecido de que viernes con viernes sigan esta red, sigan este proyecto de poder transmitir y comunicar a la industria de la salud, pues todos los temas de tecnologías, tendencias, temas regulatorios, por supuesto, temas que impactan a nuestra industria de dispositivos médicos como un sector fundamental para la industria de la salud. Hoy en día es radical que más y más gente, más y más profesionales conozcan de esta rama de dispositivos médicos, todas las tendencias, todas las vertientes hacia las cuales la industria de dispositivos médicos está siendo encaminada. Si bien el día de hoy, no diferente a otras semanas, pero sí muy contento, muy honrado de tener una gran amiga de hace muchos años que conocemos por su gran trayectoria que ha tenido principalmente en la parte regulatoria. Quiero hacerles una breve introducción de ella antes de presentarla formalmente, porque es importante que conozcan un poquito dónde viene. Bueno, ella es Lorena Garza de Allende, quien ha estado sumamente pegada a la parte regulatoria, una experta en tema de dispositivos médicos, en temas regulatorios. Quisiera presentarles un poquito de su currículum. Fue dictaminadora de dispositivos médicos en la Dirección General de Insumos para la Salud, actualmente COFEPRIS, subdirectora ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos también para COFEPRIS. Vicepresidenta y expresidenta también del Colegio de Ingenieros Biomédicos en la Ciudad de México, gerente de la industria de farma y dispositivos médicos en PricewaterhouseCoopers, y bueno, líder también, estuvo en la CENETEC para el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de Salud, y bueno, entre esos muchas asesorías, muchas consultorías a grandes empresas. Es ingeniera biomédica con más de 20 años de experiencia en asesoría y gestoría especializada sobre asuntos regulatorios, desarrollo de nuevos productos y control de calidad y acceso. Como subdirectora de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos en COFEPRIS, se encargó de mejorar la estrategia de atención en los trámites ingresados, trámites rezagados y mejoras del área. Es un honor tenerte con nosotros, Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, antes que nada, y es un gusto poder estar con ustedes platicando de temas de regulatorios principalmente, que para mí son lo más importante, transmitir pues, conocimiento que hemos aprendido de poquito en poquito y picando piedra en este medio, ¿no? Pero siempre es un gusto estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias. Bueno, un webinar, una plática muy esperada por años, ¿no? Contigo hemos platicado diferentes ocasiones, desgraciadamente también por los temas de repente de secretos y demás que guarda la COFEPRIS, no nos habían permitido a lo mejor hacer webinars, pero pues bueno, ahora estamos muy contentos de tenerte por aquí, que nos transmitas un poquito, principalmente lo que ves, las tendencias y por supuesto tus expectativas para los próximos años. Para nosotros es sumamente importante. Darles también a todo nuestro auditorio, los que se van conectando, una fuerte bienvenida y recordarles por ahí que en el chat podemos ir haciendo preguntas. Lorena trae una presentación preparada para nosotros en tema de clasificación de dispositivos médicos. Vamos a hablar un poquito de tecnovigilancia, vamos a hablar un poquito también de los riesgos sanitarios, de los registros y demás. Y bueno, en la medida de lo posible y de querer hacer sus aportaciones o inquietudes, por favor, hacerlo a través del chat. El tiempo es corto y bueno, el tema es muy profundo. Y bueno, dado por eso, Lore, te pediría si podemos ir preparando la presentación y quisiera preguntarte en el Inter, bueno, que nos platicaras un poquito de ti, qué estás haciendo, cómo estás actualmente participando en esta parte regulatoria. Mil gracias. Bueno, básicamente ahorita, después de estar un año muy intenso dentro de COFEPRIS, en la parte de autorización de registros sanitarios para dispositivos médicos, con la pandemia fue algo intenso.
lógicamente no teníamos todo el personal que normalmente apoya dentro del área, y la gente que estuvo ahí realmente dio todo de ellos para que saliera lo que necesitaba el país para poder tener todos estos dispositivos pues, lo antes posible. Los registros sí se generó por lo mismo pues, un rezago importante que tratamos de abatir lo más posible. Se quedaron, realmente en la parte de Cofepris hay gente muy valiosa con mucho espíritu, ganas de apoyar a la industria en general. Ahorita, a la hora de salir ya de este puesto, he estado regreso a participar con el Colegio de Ingenieros Biomédicos, que es donde estamos tratando de impulsar justamente pues, la parte de ingeniería clínica, hospitalaria, que apoyaron todos los ingenieros biomédicos en esta pandemia de forma impresionante, y se vio la necesidad y los resultados que se dieron. Y por otro lado, la parte de asuntos regulatorios, que es en donde yo más he tenido experiencia, y en la que nos gusta promocionar el conocimiento de lo que es saber de todo lo que es la normativa, lo importante de saber todo lo que es asuntos regulatorios de dispositivos médicos, que a veces no lo conocemos tanto, solo lo ubicamos para decir, tenemos el registro sanitario, podemos ya comercializar, y realmente no es todo el ciclo de vida del dispositivo médico, desde que lo diseñamos. Ahorita con la pandemia entramos muy a dar muchas asesorías, o sea, a empresas que querían diseñar ventiladores, oxímetros, todo lo que fue dispositivos que se requerían para tratamiento de COVID. Entonces, con el colegio empezamos a hacer toda esa parte, y por cuestiones me invitaron a ser parte de Cofepris el año pasado, y con muchísimo gusto entramos a tratar de apoyar en ese sentido, siempre pues, tratando de organizar lo más posible. Por cuestiones internas de Cofepris, yo salgo y ahorita vuelvo a tomar la parte de transmitir el conocimiento, esta parte a través del Colegio de Ingenieros Biomédicos. Extraordinario, Lore. La verdad, una gran trayectoria la que has tenido y participación, por supuesto, a favor de la industria de la salud, a favor de la industria de dispositivos médicos. Y bueno, de nueva cuenta, muy honrados de tenerte aquí con nosotros. Bueno, para no tomarte más el tiempo, pues te cedo los controles, la pantalla, para que puedas hacernos tu presentación, y en la medida de lo que va corriendo tu presentación, bueno, nuestro auditorio podrá expresarte sus inquietudes, sus dudas y, por supuesto, sus aportaciones. Perfecto, con mucho gusto comparto la pantalla para poder iniciar. Algo que es importante mencionar es, dentro de lo, estuvimos pensando en cuál sería temas atractivos para presentarles. A la parte de lo que estaríamos viendo, y uno de los temas que a veces dejamos muy por de lado es todo lo que son las clasificaciones de riesgo, categoría, y una de las cosas más importantes, la indicación de uso o la intención de uso de un dispositivo médico. Entonces, tratando de apoyar en este webinar, pues quisimos darles esta introducción. Son temas que muchos de ustedes puede ser que sí ubiquen, conozcan, pero hay algunos otros que es importante, si no los tienen tan previsto, que sepan la importancia de estos términos, de este conocimiento
nuestra aplicación como profesionales de la salud. Algo importante es que tengamos muy presentes, lógicamente, la normativa que tenemos actualmente, lo que sería la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos nos apoya mucho debido a que es más dinámica. Normalmente, y ustedes sabrán, en la Ley General de Salud, existe pues, lo que es la definición de insumos para la salud, la definición de características, las clasificaciones, pero no muchos de nosotros los conocemos. Y a la hora de tratar de hacer alguna modificación, como por ejemplo actualmente se está en proceso todo el gremio de ingenieros biomédicos, nos estamos uniendo para hacer el cambio de los ingenieros biomédicos, que se nos reconozca como profesionales de la salud. Y hacer nada más ese cambio nos ha llevado muchos años de tratar de incursionar en esto. Ya estamos avanzando, pero igual en tratar de hacer algún cambio, por ejemplo, en la parte de que exista el término dispositivo médico en la Ley General de Salud, igual lleva mucho esfuerzo, muchos años. Entonces, la herramienta que tenemos actualmente y que es nuestro aliado más rápido es la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Y en este slide les pongo un poquito para crear la conciencia de la Ley General de Salud. Nos dice que todos los insumos para la salud estarán normados en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, desde la Ley General de Salud ya se nos indica que la farmacopea es normativa. Y en el reglamento de insumos para la salud, también en el artículo 8 nos dice y nos indica que se van a hacer ediciones, que ahí van a estar las características, las especificaciones de los dispositivos médicos y lógicamente a falta, si no hay monografías en específico, bueno, ya nos iremos a las farmacopeas de otros países, a los estándares internacionales para poder garantizar y tener esta seguridad, eficacia de dispositivos médicos. Pero es importante que se ubique que la farmacopea nos ayuda y está establecida al mismo nivel de las normas oficiales mexicanas. Es obligatorio también el que se sigan las monografías y las instituciones que están establecidas en la farmacopea. Entonces, eso es un poquito del antecedente. Ahora, es importante ver la farmacopea. Actualmente tenemos la cuarta edición que salió en 2017, en el apéndice 2 en específico, se tienen toda la información acerca de los criterios de clasificación de dispositivos médicos y su nivel de riesgo. Y ahí nos habla y nos pone varias definiciones. Dentro de esos tenemos las categorías de dispositivos médicos, las cuales se mencionan en la Ley General de Salud, la clasificación de dispositivos médicos. Una de las partes más importantes es la definición del dispositivo médico y otras definiciones adicionales. Uno de los puntos, como les mencionaba, más importantes es la definición de dispositivos médicos. En la Ley General de Salud no existe este término, como ya lo había yo comentado, pero a nivel internacional y es algo que nosotros utilizamos al día con día, el término dispositivo médico en el sector salud.
Entonces, es importante el que sepamos cuál es la definición. Está homologada esta definición ya a nivel internacional y en la farmacopea se plasma. También actualmente, sabemos, como ustedes sabrán, salió ya publicado en CONAMER la nueva, la propuesta de norma 241, que es las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, y en esa norma estamos en proceso de comentarios para, esperemos, ya salga pronto publicada en el diario oficial, pero ya viene también la definición de dispositivos médicos. Entonces, esta definición nos ayuda a nosotros ver si nuestro producto es o no es un dispositivo médico, y poder desde la concepción del mismo, si estamos inventando algo, si estamos diseñando un nuevo producto que pensamos que puede apoyar al sector salud, y está dirigido ya sea diagnóstico, prevención, vigilancia, monitoreo, protección, apoyo de anatomía, soporte de vida, in vitro, desinfección, control, concepción. Todos estos términos, es entonces lo más seguro es que sí sea un dispositivo médico y por lo tanto le apliquen la regulación sanitaria de nuestro país. Entonces, actualmente se está hablando mucho de la parte de software como dispositivo médico. Entonces, para saber si nuestro software o nuestro producto, nuestra aplicación es o no un dispositivo médico, tenemos que conocer esta definición, porque de eso depende saber si le van a aplicar las reglas sanitarias o no, la regulación de dispositivos médicos. Y si eventualmente, en cuanto la misma COFEPRIS nos diga cuáles van a ser las reglas para poder eventualmente tener un registro sanitario de software como dispositivo médico, podamos nosotros como creadores de este dispositivo médico poder cumplir con lo que se nos solicita en este sentido. Perdón. Entonces, una vez que se define, entonces, una vez que sabemos que nuestro producto es un dispositivo médico, tenemos que saber en qué categoría entraría. ¿Y por qué es importante saber las categorías? En México generamos la Ley General de Salud, generó en su momento las categorías de dispositivos médicos y nos ayuda más que nada a poder separar el universo tan grande que tenemos de dispositivos médicos. Como ustedes saben, pues puede ser desde una batelenguas, una gasa, hasta un equipo médico, un tomógrafo, productos higiénicos. Ahorita que tuvimos el auge tan enorme de los antisépticos, o sea, como lo conocemos coloquialmente con los geles antibacteriales. Entonces, la gama de dispositivos es tan grande que para poder hacer la regulación sanitaria y ver qué es lo que necesitamos para tener cuidado en la misma fabricación del dispositivo médico, como en la parte de regulación y ver qué es lo que necesita la COFEPRIS generar para garantizar que tenemos dispositivos seguros, eficaces, es esta división para poder separar cuáles son los requisitos y qué es lo que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos que ubicar si nuestro dispositivo o dentro de un hospital, pues, cuáles son las diferencias entre dispositivos médicos. ¿Okay? Dentro de estos son los más conocidos. Sin embargo, para poder después nosotros hablar mejor o tener este diálogo dentro de todos los profesionales de la salud, tenemos que saber que hay diferencias entre los mismos dispositivos.
si son implantables, si son activos. Activo queriendo ser, la definición es si tiene una fuente de poder adicional a la propia, que sería, por ejemplo, todo lo que se conecta a la luz o que tiene una batería, eso es un dispositivo médico activo. Si son invasivos o instrumental quirúrgico, si es reutilizable, si no es reutilizable. Entonces, todo este universo de términos nos van a ayudar a poder tener un manejo mejor de lo que serían todos los dispositivos médicos. Entonces, uno de los puntos importantes es saber la duración de nuestro dispositivo. O sea, el tiempo que permanece en contacto con el cuerpo humano o con el usuario, con el paciente. Esto es importante porque nos da el panorama de qué tanto este tiempo va a estar en uso el dispositivo. Entonces, puede ser de uso pasajero, de corto plazo, prolongado, y esto nos separa también el universo de dispositivos médicos para poder manejarlos correctamente. Ahora, si nosotros nos basamos simplemente en la definición que está en el artículo 83 del Reglamento de Insumos para la Salud, tenemos que tomar en consideración, como veíamos, la duración, la permanencia en contacto con el paciente, que nos dice que los dividimos en si es de uso pasajero, o sea, sé que va a estar en contacto menos de 60 minutos, de corto plazo es menos de 30 días, o de uso prolongado, mayor de 30 días. Esta es la duración. Pero también tenemos que tomar en consideración qué tan invasivo es el dispositivo médico. Entre menos invasivo, más invasivo, genera riesgos para la salud. Si nada más tomamos esa definición de insumos para la salud, tenemos actualmente, tenemos la ley o el reglamento menciona 3 clasificaciones de riesgo, la clase 1, 2 y 3, siendo el que tiene más riesgo para la salud, la clase 3. Sin embargo, para hacer una clasificación internacional y homologarnos a nivel internacional, se hizo una 4ª clasificación que está dado por acuerdos publicados en el Diario Oficial, en el que se ve una clasificación de bajo riesgo, clase 1, bajo riesgo. Entonces, esto es para los productos que su finalidad de uso es totalmente conocida y que no pueden, el uso como tal de estos dispositivos de bajo riesgo pueden no presentar realmente un riesgo de causar lesiones. Entonces, en México realmente tenemos 4 clasificaciones de riesgo y este es de lo que vamos ahorita a ver, a hablar en particular. ¿Por qué es importante esta clasificación de riesgo, el que la conozcamos y la apliquemos? Este es el contexto de si nada más nos quedáramos con la parte de la definición del reglamento de insumos para la salud. Pero existe, justamente se vio el que un dispositivo médico no es tan fácil el decir qué tanto permanece en contacto. Tendríamos muchos huecos intermedios de productos que pueden no estar en contacto con el paciente, como son todos los in vitros, y que nos generan un riesgo para la salud. Entonces, existe la ISO 14971 y el grupo de trabajo de la IMDRF, es la organización a nivel internacional que reúne a las agencias regulatorias a nivel mundial
para generar las propuestas de regulación, el deber ser de los dispositivos médicos a nivel internacional, se genera esta información de decir, no es una clasificación de riesgo, no nada más tiene que ver con qué tan invasivo y qué tanto está en contacto. Tiene mucho más aristas y tenemos que hacer una evaluación del riesgo realmente hacia la salud. Entonces, tenemos las definiciones de riesgos, en que es la combinación de la probabilidad de que ocurra un daño hacia la salud y qué tan severo es ese daño, utilizando todas las definiciones correspondientes. Entonces, lo que tenemos es que un dispositivo médico realmente siempre tiene un riesgo de generar algún lesión, daño hacia el paciente, hacia el usuario. El fabricante lo que tiene que hacer es tratar de minimizar estos riesgos y eso es en general en todos los productos. Se hace este análisis y entonces el fabricante, el distribuidor, trata de generar las advertencias necesarias o los cambios en los diseños para evitar estos riesgos potenciales. Entonces, cuando hacemos, no nada más nos quedamos en esa parte de qué tan invasivo y qué tanto está en contacto, sino realmente hacemos un análisis de riesgo, tenemos que identificar todos los riesgos potenciales de nuestro producto, eliminar los más posibles y lógicamente ir quitando esos mismos o avisando a los usuarios de cuáles son los riesgos potenciales y dónde tienen que ver estas señales de riesgo. Siempre poniendo el beneficio hacia el paciente en esa balanza. Lo que nosotros como dispositivos médicos en el sector, lo que queremos y nuestro foco principal siempre debe de ser el beneficio para el paciente. Y el paciente, ahí es donde tenemos que ver si el dispositivo que nosotros estamos creando, desarrollando o que ya tenemos, el uso del mismo conlleva ciertos riesgos, pero sí no importan esos riesgos potenciales, si el beneficio es mayor para el paciente, entonces se pueden utilizar. Para generar todo este riesgo aceptable y generar todas estas evaluaciones, existe una metodología básica que no voy a entrar a detalle en ella, que es el análisis de modo de fallas y efectos, que es el AMEF, y conocido normalmente como AMEF, y básicamente lo que hace es realmente hacer una evaluación de lo que es el riesgo de uso, hasta se puede hacer una evaluación de riesgo de almacenamiento mal hecho, en general. Entonces, no nada más nos quedamos en la parte de ocurrencia y severidad como lo tenemos, sino también qué tan difícil es de detectar este posible riesgo. Y esto, por darles un ejemplo, por ejemplo, básico, es qué tan fácil sería detectar que un dispositivo médico viene mal esterilizado. Realmente no tenemos forma fácil de verla, o sea, de detectarlo. Normalmente para lo que es esterilización, sí hay controles, sí hay testigos, pero eso es en la parte de la fabricación o del el hospital cuando hace su propia esterilización. Cuando nos llega a nosotros, por ejemplo, como usuarios normales, una jeringa que viene empacada y dice que viene estéril, pues nosotros creemos que el fabricante y el proceso de distribución, etcétera, fue el suficiente como para que nos llegue a nuestras manos
ese dispositivo médico estéril. Entonces, cuando hacemos un análisis de modo de fallas y efectos, no nada más nos quedamos en esa parte de qué tan severo puede ser el problema de que esté pues, mal hecho el filo de la aguja, por ejemplo, ahorita para todo lo que son las vacunas, qué tan difícil es que pase o que ocurra este tipo de este evento y qué tan fácil o qué tan difícil es la detección de estos problemas. Una vez haciendo este análisis, se dieron a la tarea a nivel internacional de generar reglas para poder clasificar un dispositivo médico de forma segura y que nos diera un poco más la visión de qué tanto es el riesgo para la salud, no nada más tomando la parte de invasividad y de duración, sino hacer reglas que tienen que ver más con si es un producto activo, si es un producto invasivo, no invasivo, y todas estas reglas de clasificación las tenemos descritas en la cuarta edición de la Farmacopea, en la versión 2017. Hace unos meses estuvo publicada en la página de la Farmacopea la nueva, los cambios que se van a hacer a estas reglas de clasificación para que hubiera la participación del medio, de los ciudadanos en estos cambios. Ya se están por publicar en la nueva versión, en la nueva edición de la Farmacopea, los cambios a las reglas. Y un ejemplo que les quería traer de qué tan importante es ver la diferencia utilizando las reglas de clasificación es en un oxímetro de pulso. Actualmente, justo por la pandemia, creo que la mayoría de las familias empezaron a ver la necesidad de comprar oxímetros de pulso, tenerlos en la casa para ver si había variación en la oxigenación de pacientes o de personas que teníamos duda de si estaban o no contagiados de COVID. Y tenemos este dispositivo muy a la mano en casa. Pero para lo que es ver, saber qué tan riesgoso o no es un dispositivo utilizando las reglas de clasificación, vemos que si lo dejáramos nada más como un dispositivo médico no invasivo, sería un clase 1, quiere decir que tiene cierta cantidad de riesgos, pero la evaluación o los cuidados que tenemos que tener están en clase 1. A diferencia de la parte de utilizando la regla 10, que se vaya a dispositivos médicos activos, o sea, que tienen pilas, una fuente externa, con fines de diagnóstico, entonces, y aparte que nos permite la vigilancia de signos fisiológicos vitales, ya vemos que el dispositivo médico entonces brincaría a clase 2, que puede generar un riesgo mayor, una toma de una decisión de entubar al paciente, si está mal hecho, etcétera. Entonces, tenemos esta ayuda con las reglas en específico. Ahora, estos diagramas no me voy a detener a verlos a detalle con todos ustedes, pero son las nuevas, los cambios que van a haber dentro de la farmacopea en las reglas. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, va a haber algunos cambios, chance y no son tanto de fondo, sino de forma para poder tener una pequeña explicación mucho más fácil y que no nos cueste tanto trabajo la parte de saber cómo poner la clasificación de nuestros dispositivos médicos en base a estas reglas.
Estos fueron los que se estuvieron publicando en la Farmacopea y los cambios que vamos a tener en específico. Entonces, voy a pasarme un poquito. Estos son todos los diagramas que vamos a ver con todas las reglas que tenemos y que tenemos que tomar en consideración a la hora de hacer una clasificación de riesgo. Como ven, tenemos reglas para agentes de diagnóstico, reglas para invasivos, no invasivos, para productos higiénicos. Tenemos, por ejemplo, todo lo que son los geles antibacteriales, que son actualmente los antisépticos tópicos a base de alcohol. Se generaron la norma oficial mexicana de emergencia, justo por los problemas que se tuvieron en la fabricación de este tipo de dispositivos y por qué los tenemos que poner en clase 1, porque sí pueden generar problemas hacia la salud si son fabricados de forma diferente. Los dispositivos de bajo riesgo. Esto es importante porque actualmente todos ubican que existe un acuerdo con un listado específico de dispositivos médicos de bajo riesgo. Sin embargo, ya existe una regla para poder hacer la clasificación de estos dispositivos. Entonces, sin importar que nuestro producto no esté enlistado en ese acuerdo, nosotros podemos hacer alusión a esta regla 33 de dispositivos médicos de bajo riesgo para a la hora de estar registrando nuestro dispositivo médico o a la hora de estar viendo cómo utilizarlo, cómo programar los focos rojos que tenemos que ver como profesionales de la salud de un dispositivo, utilizar esta regla para, sin importar que esté o no enlistado, la podamos utilizar. ¿Ok? Entonces, utilizando las reglas de clasificación de dispositivos médicos, cambia un poco el concepto y así podemos ver, por ejemplo, que las mascarillas o los respiradores N95, que antes no eran un dispositivo médico, que con la pandemia se empezaron a utilizar hacia salud, entonces se vuelven un producto de ser enfocado hacia industria, de construcción, de pintura, etcétera, se vuelve un dispositivo médico, el cual va a estar regulado por todo lo que es la normativa mexicana de dispositivos médicos. Entonces, los clasificamos como bajo riesgo y en sí pueden, por el uso, por la necesidad, brincar hasta un clase 1 dependiendo de cómo se vaya haciendo la evaluación de riesgo general. Entonces, así es como sacaríamos o nosotros tendríamos acceso a ver qué dispositivo médico caería en cada una de las clasificaciones de riesgo. Ahora, es importante nada más para que tengan el contexto a nivel internacional, como estamos en clasificaciones de riesgo. Como les mencionaba, la IMDRF es la organización a nivel internacional que da las recomendaciones de todo lo que es regulación de dispositivos médicos en todo su ciclo de vida, desde el desarrollo, diseño, fabricación, hasta su desecho. Entonces, generaron estas recomendaciones ya hace bastantes años de decir los dispositivos médicos deberían de estar clasificados en 4 clasificaciones. Ellos lo plantean como A, B, C, D, pero cada país o cada conjunto cada agencia regulatoria en propios países puede tener su clasificación de forma diferente. Ejemplo, Europa decidió, en vez de llamarles A, B, C, D, tiene 1, 2A, 2B y 3. Igual Japón, Canadá tienen 1, 2, 3 y 4. Y nosotros en México
teníamos la 1, 2 y 3, y actualmente ya con la de bajo riesgo nos homologamos a lo que es las 4 clasificaciones de riesgo a nivel internacional. Normalmente la clasificación de riesgo la vemos desde el punto de vista regulatorio, muy enfocado hacia qué nos va a pedir COFEPRIS para tener el registro sanitario. Cuánto nos va a costar el registro sanitario va ligado a la clasificación de riesgo, pero realmente eso no es lo importante. Lo importante es la cantidad de evidencia documental que tenemos que generar o que el fabricante tiene que generar para poder garantizar la seguridad y eficacia de un dispositivo médico. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, como personas que estuvieran trabajando en un hospital, con base a esta información de clasificación de riesgo, nosotros podemos saber que le podemos exigir a nuestro fabricante, a nuestro distribuidor, cualquiera de las informaciones que están, son solicitadas por la COFEPRIS para garantizar la seguridad y eficacia del dispositivo médico. Entonces, y como diseñador, desarrollador de nuevos productos, lo que tenemos que ver es que la clasificación de riesgo no la generamos en la parte ya de solicitud de registro sanitario. La clasificación de riesgo se evalúa desde el diseño, desde el inicio, porque es con base a nuestra indicación de uso, vamos a saber cuál es el riesgo y cuál es el análisis que tenemos que ver para evitar a todos esos riesgos para la salud. Entonces, el TRL es una metodología que se diseñó por la NASA para ver la madurez de un proyecto. El Colegio de Ingenieros Biomédicos apoyó a CONACYT la generación de TRL de madurez de dispositivos médicos para saber qué tan avanzado está un proyecto y toda la evidencia documental que se tiene que generar en las diferentes etapas y realmente tener esa evidencia documental para llegar al registro sanitario. No es al revés, no es generar la evidencia para cumplir con un registro sanitario, es lo contrario. Nosotros ya tenemos toda esa evidencia documental debido a que llevamos ese proceso de crecimiento de nuestros proyectos. ¿Cuál es la importancia de la clasificación de riesgo, de la indicación de riesgo, de la indicación de uso de un dispositivo médico? Es nosotros como profesionales de la salud lo que necesitamos es saber que tenemos dispositivos médicos seguros y eficaces en nuestro país. Entonces, para poder tener ese ecosistema completo, nos aliamos de la parte de tecnovigilancia. Esta norma oficial mexicana 240, que es tan importante y que a veces es tan desconocida. Y que hace que se ligue todo el ecosistema. Y la clasificación de riesgo nos sirve justamente para saber en dónde tenemos que poner nosotros mucho más importancia en la trazabilidad del producto, en el seguimiento de los pacientes que están utilizando ese producto, de los mismos usuarios, por ejemplo, en la parte de radiación, de ver la exposición de los radiólogos a la hora de estar haciendo la aplicación de rayos X, por ejemplo, en los hospitales para saber qué tanto tenemos, por ejemplo, para hacer la programación de mantenimientos preventivos, correctivos de equipo médico, el saber qué clasificación de riesgo tiene
cada uno de los dispositivos nos puede ayudar en ese panorama. Y como profesionales de la salud, saber que no nada más es un dato adicional, sino nos puede ayudar para saber exactamente cuáles son los productos que más problemas nos pueden generar en la salud de nuestros pacientes, de nosotros mismos como personas, ¿no? Entonces, es un conjunto completo que tenemos que llevar y siempre va ligado a la intención de uso o la indicación de uso que el fabricante le da a los dispositivos médicos. Entonces, más que nada pues ese es el contexto general de esta plática. Sé que va a haber varias preguntas adicionales que en el chat o ahorita con todos ustedes podemos generar, pero es más o menos un breviario rápido de lo que tenemos que tener siempre presente. Fabuloso, Lorena, muchísimas gracias, gracias por dedicarnos, por supuesto, tu tiempo, tus conocimientos. Y bueno, vamos a pedirle a nuestro auditorio que si tiene comentarios, aportaciones, preguntas, puede hacerlas a través de nuestro chat. Bueno, platicábamos tú y yo un poquito fuera del aire, de aquí del webinar, la importancia de esta trazabilidad y la tendencia que tiene para los próximos años en los cambios que se esperan que se hagan en COFEPRIS. Pero ¿cómo estamos, Lorena, a nivel internacional? ¿Cómo está México posicionado contra otros países? Hemos visto por ahí ciertos reconocimientos internacionales, pero nos gustaría entender en la operatividad de los riesgos sanitarios, ¿cómo se ve México actualmente? Desde mi punto de vista, bueno, y siendo México uno de los países, el principal exportador de dispositivos médicos hacia Estados Unidos, de América Latina, entonces nosotros realmente tenemos una normativa y todo lo que es regulatorio de dispositivos médicos bastante fuerte. El problema a veces es que no se conoce correctamente o no se conoce el foco completo y lo vemos más que nada como los requisitos que se tienen que cumplir para que COFEPRIS me dé mi permiso. Y realmente no, es todo un contexto de buenas prácticas de fabricación. La misma, por ejemplo, la norma 241. Por el título, tener el título Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, muchos de los que son distribuidores nada más dicen, no me compete, ni siquiera lo voy a leer porque es fabricación, yo no estoy ahí. Y al contrario, ahí en esa norma vienen las partes de buenas prácticas de distribución, buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, México como tal, tenemos una agencia regulatoria muy buena, comprometida realmente a sacar los permisos, los registros, de forma que se vea la seguridad y eficacia. Hay veces que chance por la falta de el desconocimiento de el proceso completo de fabricación y la evidencia documental que se tiene que generar es lo que nos complica un poco. Realmente, como les decía, todos los documentos que se generan en la vida de un dispositivo médico es algo que ya lo deberíamos de tener listo para un registro sanitario, no crear en su momento. Y el problema con todos los dispositivos médicos de importación no es que no lo tenga el fabricante, es que a veces no sabemos explicar cuál es el documento que nosotros requerimos para que la autoridad lo revise y se vea la seguridad y eficacia, ¿no? Entonces, creo que en México en general
tenemos una normativa, estándares muy fuertes, que sí somos pilar a seguir definitivamente. Nos falta mucho por hacer también. En la parte de tecnovigilancia creo que es una de las cosas que más tenemos que fortalecer y de las cuales ya sé que han hablado ustedes y se han promovido bastante dentro de todo el gremio, pero también nos falta mucho en la parte de diseño. Queremos pasar de ser maquiladores a ser fabricantes de dispositivos médicos. Tenemos unas fábricas preciosas en México. La posibilidad de la inventiva del mexicano es impresionante y como profesionales de la salud siempre estamos viendo cómo le podríamos hacer para mejorar esto, ¿no? Este dispositivo, si le hiciéramos esto, le cambiáramos aquí y allá, tendríamos algo fenomenal. Pero la falta de conocimiento de asuntos regulatorios, de saber que no es nada más inventa algo, sino que por estar ligado a salud vas a tener que cumplir con una regulación. Esa parte es la que les falla a veces a los diseñadores y cuando ya tienen inventado algo y lo tienen físicamente, dicen, no, pero ya lo tengo. Y es muy bueno, pues sí, pero no hiciste las pruebas clínicas correctas, no tienes la evidencia de que sea seguro, no es nada más de palabra. Entonces, ese desconocimiento creo que es el que nos pega un poquito más y el que tenemos que promover y fomentar en este tipo de eventos, creo que es lo más importante. Lore, déjame te hago una pregunta contenciosa, complicada, porque nuestro auditorio, y estoy muy contento porque pues, tenemos casi más de 700 personas escuchándote ahorita, 461 aquí en el webinar y algunas otras por streaming. Pero hay un tema sumamente importante que me gustaría que nos dieras tu perspectiva y nos dieras tu razonamiento. Entendemos que un dispositivo médico genera su clasificación y riesgo desde la naturaleza de su producción y también, por supuesto, su compatibilidad al ser un dispositivo creado como un producto, pues, seguro, ¿no? Pero hay dos temas sumamente importantes y aquí con los profesionales de la salud que nos están viendo, es importante que hablemos de esto, que es el reuso de productos desechables, que es una cultura latinoamericana o mexicana y entendemos el tema del desabasto y la necesidad, pero quisiera que lo entendiéramos desde el punto de vista del riesgo sanitario y la compra de equipamiento médico o que es remanufacturado y que de alguna manera entendemos también que la necesidad de algunas clínicas, pues en temas económicos no pudiese llegar a comprar equipo nuevo, pero que nos des a lo mejor desde el punto de vista de riesgos sanitarios, qué está pasando y cómo poder incentivar y controlar estos aspectos o cuál es a qué podemos llegar si no lo hacemos, ¿no? Realmente es un tema complicado, como dices, Sí, sí, sí. debido a que sí, el fabricante siempre nos dice, este dispositivo es de un solo uso y eso se basa en todas las pruebas de seguridad y eficacia que ellos hicieron. Entonces, eh, debido al gran tema, no es nada más de aquí de México, sino es un tema a nivel internacional. En muchos países se reutilizan dispositivos médicos que no se deberían de estar reutilizando, nada más limpiando los esterilizan y vuelven al quirófano, ¿no? Pero es un tema, como dicen mucho, a veces monetario o de abasto, que sabes que no va a regresar tan fácilmente ese producto, entonces ya lo tienes y no está lastimado, no se ve aparentemente que esté con problemas, lo pueden volver a reutilizar. Aquí tenemos dos universos de la responsabilidad. Ejemplo, un dispositivo médico que se utiliza
por segunda vez cuando debería de ser de un solo uso, la responsabilidad 100% es del que lo está volviendo a utilizar. Entonces, en la parte de, si lo vemos desde el punto de vista de tecnovigilancia, la responsabilidad cae directamente en el médico o en la enfermera que lo está utilizando o en el hospital que está permitiendo esas prácticas. Entonces, si hay un incidente, por ejemplo, algo muy fácil y que genera, podría ser fácil de ver el ejemplo. ¿Por qué creen que la indicación en las vacunas es de que se genere la extracción de la vacuna con una aguja y después la cambian por otra para poderla aplicar hacia el paciente? Esto se da porque a la hora de hacer la inserción en el caucho que viene, el tapón de la vacuna, se pierde un poco del filo de la aguja. Y puede ser, si utilizáramos esa misma aguja, que aparte son más gruesas y demás, pero si pudiera hacerse y se aplicara directamente en el paciente, esa aguja ya estaría un poquito más chata y podría generar más dolor o hasta un problema en el paciente. Eso es así como algo burdo, ¿no? Pero por eso se dan esos cambios. Entonces, a la hora de que un fabricante dice, este dispositivo no se puede volver a utilizar, es porque ya hizo pruebas de resistencia. Puede ser que en el siguiente uso se rompa y entonces quede, por decir, utilizando ese mismo ejemplo, se rompa la aguja y se quede en el paciente y pues nos genere un incidente mayor. Entonces, sí hay veces que el fabricante, y justo por esto que se sigue dando a nivel internacional del reuso, hay fabricantes que te dicen, es de un solo uso, o pero se puede reesterilizar o ya viene esterilizado de tal forma, pero este dispositivo, si lo quieres volver a utilizar, se puede reesterilizar tantas veces. Y ya el mismo fabricante está diciendo, bueno, sabemos que es un problema, pero vamos a apoyar al usuario a decir, pues máximo lo puedes usar tantas veces más, pero ya hicieron las pruebas, la seguridad, y pueden ayudar en ese sentido. La remanufactura de dispositivos o de equipo médico, las mismas fábricas se están dando cuenta de que si pides un equipo viejito, lo regresan y lo cambian y reutilizas las piezas que están todavía útiles. Además, puedes sacar un producto mucho más barato, que es el refurbished en otros países, que aquí en México no tenemos ese término y nuestra regulación no lo tiene contemplado. Entonces, el pasar esa tecnología dándole una arregladita y siguiéndolo utilizando, es viable. El problema es de quién es la responsabilidad de si hay un incidente con ese equipo. Cuando se vence la garantía o la vida útil establecida de un equipo médico, muy típicamente, por ejemplo, rayos X en hospitales, se vence la vida útil, que son entre 5 o 10 años, dependiendo del equipo, y pues hay alguien que normalmente te pueda dar mantenimiento y lo sigues utilizando, sigue funcionando, o lo vemos que funciona correctamente. Ahí la responsabilidad por tecnovigilancia o por norma ya no es del fabricante si hay un incidente, ya es del hospital y de los contratos de mantenimiento, de todo lo que se vea en conjunto. Entonces, creo que lo importante aquí es quién es el responsable de un incidente adverso en caso de que llegue a pasar cuando no se utiliza correctamente conforme a las especificaciones del fabricante. Y por eso es la disyuntiva, ¿no? Decir, bueno, si no lo uso y hay desabasto, entonces se me muere el paciente, pero
si lo uso y pasa un incidente, entonces yo voy a ser el responsable y tenemos que tener conciencia de eso. O sea, legalmente y por muchos años pues, en México no había esa demanda del paciente por mala práctica hacia los médicos. Ahorita ya existe, ya se está dando más y más. Y no es nada más hacia los profesionales, lo que sería el médico, la enfermera. También se baja hacia ingenieros biomédicos, hacia el departamento, el hospital completo de si no tienen bien sus bitácoras de mantenimiento, de políticas, de ética, de reuso. Entonces, todas esas partes que existen en la normativa y que se habla es donde tenemos que nosotros decidir como profesionales de la salud el riesgo-beneficio del mismo uso. Que tenemos como país que cambiar mucho y generar esas reglas para poder tener dispositivos médicos seguros, eficaces, remanufacturados, etcétera, los tenemos que generar. Pero ahorita creo que donde más pega es quién es el responsable en caso de generar algún incidente. Qué importante es esto que nos comentas. Digo, en la industria de repente escuchamos comúnmente que un producto es desechable, ¿no? Haciendo un chiste al uso de un producto desechable 10 veces, pero importantísimo reconocer que estamos de alguna u otra manera afrontando un riesgo nosotros al usarlo, o la enfermera o el biomédico o el mismo hospital que permite el reuso de estos productos. Hay que hacer conciencia y hay que hacer cultura de que los dispositivos médicos que son desechables realmente se utilicen una sola vez. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas del chat. Lore, son bastantitas, así que esperamos que tengas tiempecito. Bueno, nos pregunta Marco Antonio de Román. Lore, de acuerdo a lo que has expuesto en la etapa de fabricación, se aplican muchos controles y medidas de seguridad. Sin embargo, en la etapa de operación y uso, tal parece que se pierde todo tipo de control. ¿Hay algún mecanismo que la COFEPRIS tenga pensado implementar para asegurar la seguridad de los dispositivos médicos más allá de la tecnovigilancia, la norma 240? Lo que pasa es que eso va en conjunto, ¿no? El fabricante, por eso se generan los instructivos de uso, que hay mucha gente que no lee. O sea, normalmente te basas en la capacitación que te da el fabricante y sobre todo si estamos hablando de equipo médico, ¿no? Es un equipo nuevo que llega a un hospital, que llega o que llega a una clínica o el mismo ingeniero biomédico lo recibe. Se dan a la tarea de darte la capacitación de uso y te entregan tu manual. Pero realmente los que conocen a fondo esos manuales o esos son pocos. Hay veces que es más bien por prueba y error, etcétera. Entonces, no es COFEPRIS sí tiene la parte de vigilancia y operación sanitaria, o sea, la comisión en general, pero realmente creo que es parte de la conciencia del uso y manejo de un dispositivo médico. Y eso es parte de nosotros como profesionales de la salud que tenemos que ver la ética profesional del uso correcto de un dispositivo médico. Entonces, creo que la COFEPRIS sí tiene los departamentos para hacer verificación, pero no tienen el ancho de banda para hacer la verificación de todo. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a que se den esos procesos de verificación? Es haciendo notificaciones de errores, de incidentes o de alertas hacia la COFEPRIS. Si no hay evidencia de que un dispositivo médico esté fallando, ya sea por calidad o por mal uso, no se puede hacer nada, o sea, no sabes que existe ese problema, ya sea en el hospital o hacia COFEPRIS. Entonces, el apoyo o
Lo más que puede hacer un fabricante como tal es generar bien sus instructivos de uso, ponerlas, y alguien en algún otro diplomado dijo, pues por eso los shampoos tienen instructivo, ¿no? O sea, por eso, o sea, porque la gente es inventiva y decide utilizarlos para otras cosas. En dispositivos médicos todavía más, la inventiva siempre es de, mira, me puede servir esto para esta otra cosa, cuando no tiene nada que ver. Entonces, la parte del fabricante sí tiene que ver con dar lo más claro posible sus instructivos y por eso es un círculo, el círculo de vida del dispositivo médico y de la información que generamos. La retroalimentación que tenemos de nuestros usuarios, estar muy al pendiente de esta retroalimentación es lo que genera ese crecimiento. Perfecto, Lore, muchas gracias. Bueno, N número de felicitaciones, por supuesto, por tu ponencia, muy claro, muy agradecidos todos. Bueno, nos preguntan también dónde pueden encontrar lineamientos, documentos, asesoría especializada en COFEPRIS. Digo, son muchas preguntas referentes al mismo tema. Lore, ¿alguna recomendación que nos puedas dar? Bueno, en general, creo que asesores hay muchos en general en nuestro país. Las cámaras, lógicamente, siempre ayudan, tienen muchos contactos. Nosotros, lo que sí puedo decir como Colegio de Ingenieros Biomédicos, tenemos una parte de pro bono, o sea, cada uno de los miembros del colegio se les solicita que den cierta cantidad de horas como especialista hacia la industria para mejorar nuestro entorno y también se pueden generar asesorías específicas dependiendo de los temas. O sea, tenemos el colegio ha crecido bastante y tenemos ingenieros especialistas en casi todos los temas en general, desde ahora sí que en todo el ciclo de vida, hasta en los mismos hospitales de evaluación de tecnologías, etcétera. Entonces, no hay así como empresas o algo que pueda yo decir, mira, A, B, C, D, no, ni creo que sería mi papel en hacer alguna recomendación específicas. Más que nada lo que los invito es acérquense a las cámaras, a los colegios, la SOMIB, tenemos diferentes apoyos a industria. En el colegio está la Comisión de Asuntos Regulatorios propiamente, que es la que apoya en todo lo que es temas de asuntos regulatorios. Está la Comisión de Ingeniería Clínica, que apoya todo lo que es parte de hospital en general. Entonces, hay diferentes actores, por lo que sería nada más de acercarse a estas organizaciones y realmente normativa pues está toda disponible. Hay bibliografía, bueno, lo que es en la misma farmacopea viene listado toda la bibliografía potencial que se utiliza en todo lo que es regulación sanitaria. Viene dentro del apéndice justamente toda la bibliografía que se utiliza para sacar las monografías, para la parte de registros sanitarios y en el comité de la farmacopea participa la parte de COFEPRIS, usuarios, industria, la parte de academia para generar todas las monografías. Entonces, si ustedes identifican que hace falta alguna monografía, pues por el estilo se pueden acercar a la farmacopea y se empieza a trabajar sobre eso. Siempre hay que tener conciencia de que si no existe la norma oficial mexicana, tenemos la posibilidad de ver los estándares internacionales.
El que no exista algo aquí no quiere decir que no tengamos esa normativa. En México tenemos la normativa y específicamente dice que si no existe algo aquí, podemos tomar los estándares internacionales. Entonces, es nada más la parte de saber buscar dónde está la información y el transmitir a nivel nacional que tenemos toda esta parte de desconocimiento de lo que es la normativa, cómo aplicarlo, cómo mejorar nuestros dispositivos médicos y siempre ver el punto de todos somos pacientes y todos lo que queremos es tener productos seguros y eficaces. Cuando aplicamos la regulación como tal, aseguramos que cuando lleguemos nosotros a ser los pacientes, estemos seguros de que el dispositivo médico que pusimos o que fabricamos o que tenemos en el mercado, si no nos llega a nosotros, le llega a nuestro familiar, sepamos que son productos de calidad, que son seguros, eficaces. Entonces, esa es la premisa. Todos los que estamos en sector salud, o tan siquiera siempre ha sido mi premisa, ¿no? De decir, pues estoy aquí porque quiero apoyar y eventualmente todos vamos a necesitar un dispositivo médico. Puede ser no el nuestro, puede ser del de enfrente, pero lo que tenemos que garantizar es que tengamos calidad en México. Y nuestro deseo como Colegio de Ingenieros Biomédicos es apoyar a la industria o a los diseñadores, a los desarrolladores, a dejar de ser maquila, a dejar de ser, pero siempre con la visión de asuntos regulatorios y que sepas que el impacto que va a tener estos conocimientos de normativa al futuro hacia el paciente. Gracias, Lore. Bueno, tengo N número de preguntas. Voy a tratar y ofrezco una disculpa de ser muy selectivo, con algunas que realmente causan de repente por ahí incertidumbre a nivel general. Una de ellas respecto a la medicina estética. ¿Cómo van los procedimientos de regulación de medicina estética, Lore? Lo que pasa es que ahí es dependiendo o sea, si es el servicio, hay una parte de COFEPRIS que se dedica a todo lo que es regulación de servicios para la salud, puede ser desde la creación del hospital, de la clínica, la certificación de los hospitales, la lleva a otra parte del Consejo de Salubridad General de lo que es certificación de hospitales, todo lo que es dispositivos médicos que se utilizan en la parte de estética o belleza. Muchos de esos equipos no se consideran dispositivos médicos. Entonces, hay una línea así como que muy, muy tenue entre si es dispositivo médico o es un dispositivo de belleza. Entonces, donde se parte es la indicación de uso. Si la indicación de uso dice que es para terapia, o sea, si ya es terapéutico, entonces ya es un dispositivo médico. Entonces, si no, no es dispositivo médico y le aplican otras reglas. Entonces, si generan algún daño, por ejemplo, hace muchos años, cuando empezó todo lo que era la depilación láser, no se consideraban todos estos equipos láser dispositivos médicos, porque eran para retirar el vello y entonces no era un dispositivo médico. Empezaron a generar tantas quemaduras por malos usos y demás, que entonces se volvieron, se vio la necesidad de regularlos y se metió como dispositivo médico. Igual pasa con equipos en específico, pero la regla de oro es ver si solo el fabricante alega que nada más es para belleza, no se considera dispositivo médico. Si ya alega que es para hacer algún tratamiento de la salud, entonces ya es dispositivo médico y le aplican todas las reglas normales. Perfecto. Bueno, hay otro tema también muy controversial cuando la clasificación de dispositivos médicos en otros países difiere. Hemos visto muchos que clasifican como medicamento y acá en México
los clasificamos como dispositivo médico. Nos pone una pregunta María Amelia. Dice, por ejemplo, en dispositivos médicos se encuentran clasificados los medios de contraste de radiología e imagen. Sin embargo, a nivel internacional se clasifican con medicamentos por tener farmacodinamia y farmacocinética y diversas reacciones adversas como los medicamentos. ¿Existe algún cambio al respecto de su clasificación? Cuéntanos un poco de esto, Lore. Ya, son varios casos, no nada más el de los medios de contraste. En sí, cuando salió la norma de tecnovigilancia como tal, teníamos esa disyuntiva, porque como tienen, tal cual, como bien dicen, tienen esas características, normalmente se mandaban los incidentes hacia farmacovigilancia, no hacia tecnovigilancia, pero a la hora de estar registrados como dispositivos médicos, pues entonces le aplicaría la tecnovigilancia. Existen esas diferencias o esas disyuntivas de en otros países están clasificados como algo y aquí en México no. Ejemplo, las pastas dentales. Hay pastas dentales que en México se consideran dispositivos médicos por la cantidad de flúor que tienen, o por ser para uso a veces hasta terapéutico por sensitividad, etcétera, y en otros países no entran como dispositivos médicos. Vamos a tener que eventualmente hacer un cambio porque se debe de empezar a utilizar bien la definición de dispositivo médico. Si la definición se aplica correctamente, puede ser que muchos de estos productos ya no entren dentro de la regulación de el área de dispositivos médicos de la COFEPRIS, pero entonces se tiene que ver dentro de la misma COFEPRIS quién los va a regular o cómo les vamos a dar ese seguimiento en específico. Entonces, ahí es donde a veces caemos en, no lo hacemos porque entonces, ¿quién lo va a ver? ¿O cómo lo vamos a tener que acomodar? Entonces, sí es complicado. Cuando se pide, por ejemplo, un producto higiénico que está clasificado como producto higiénico en otro país y aquí es un dispositivo médico, lógicamente no les van a dar un certificado de libre venta de dispositivo médico en su país de origen. Y como que ya se tienen identificados esos productos. Pero son cosas que tenemos que ir arreglando y normalmente la misma autoridad ya sabe cuáles productos son los que están en esos casos y cómo pedir la información correspondiente. Entonces, si tienen alguna duda en particular, pues sería cosa de nada más de acercarse a la COFEPRIS para ver cuáles son los documentos que se tienen que entregar o cómo es el seguimiento que se tiene que hacer, pero la mayoría ya se tienen identificados. Lore, hay un tema muy interesante y también algo controversial acá en el chat. Dicen los profesionales de la salud, oye Lorena, a ver, si en la institución en la que laboro es una práctica reutilizar N producto, no quiero decir el nombre ni tampoco la persona, o sea, ¿cómo me protejo, no? ¿Cómo le hago para protegerme? ¿Me lo tienen que dar por escrito? ¿Qué tengo que hacer para cuidarme yo como profesional de salud de algún riesgo legal? En todo caso, o sea, si es la práctica del hospital, se pueden hacer las dos cosas. O sea, el decir, bueno, yo sé que este dispositivo es de un solo uso, no lo quiero utilizar. Sí se puede decir, bueno, dámelo por escrito. No, nadie te lo va a dar por escrito, definitivamente. No creo que ningún director de hospital se echara esa bolita de decir, no, aquí sí lo tienes que usar, pero lo que nosotros promovemos a la hora de hacer tecnovigilancia, es decir, se pueden apoyar con las unidades de tecnovigilancia, es decir, pues este dispositivo no se reporta hacia COFEPRIS porque es un mal uso. Entonces, dentro de la norma de tecnovigilancia se dice que no se notifica a la COFEPRIS si es un uso malintencionado
pero se puede ir haciendo un expediente de tendencias. Es decir, no deberían de rebasar tantos números o realmente no debería de existir. Pero, o sea, el deber ser no debería de existir. Pero se puede ir haciendo pues, este historial o dejar sentado de se tuvo que utilizar por esto en contra de o algo que quede de alguna forma escrito de que el motivo por el que se tuvo que utilizar. Al fin y al cabo, si hay un incidente como tal y hay una evaluación, lo que tenemos que ver es cómo justificar ese reuso. No hay una forma, creo que fácil de hacerlo. Más que nada es pues, conciencia de la ética, de por qué no. Chance se pueden acercar hacia los fabricantes o hacia el titular del registro y decir, dame los argumentos de por qué no. Si es fácil decir, no se debe de resterilizar porque si es un textil, por ejemplo, o algo, a la hora de resterilizarlo o demás, se abren las fibras, se daña la textura y puede generar estos daños. Entonces, simplemente ya sabiendo cuáles son las consecuencias de ese reuso o de esa falla, nos podría dar armas para decir, pues es que yo no quiero que pase esto, ¿no? Entonces, poder tener armas para justificar ante esa práctica en el hospital de que no lo debemos de hacer. Y es cambio de cultura específicamente, ver cómo sí seguimos apoyando a la población, pero tratando de tener buenas prácticas. Totalmente, pues N número de más agradecimientos, Lore, por tu presencia, por compartir tus conocimientos. Quienes nos preguntan de si este webinar está siendo grabado y se va a transmitir, los invito a que conozcan nuestro canal de YouTube. Prácticamente los viernes grabamos, los martes, bueno, digamos los miércoles ya está subido el webinar en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden descargar y otros más de 200 webinars que tenemos, conferencias presenciales, conferencias digitales en pro del conocimiento de nuestra industria y por supuesto de la salud, tratando de hacer un ecosistema integral de muchos temas para los profesionales de la salud. Nos preguntan también ¿cuáles son las normas que aplican, Lore, para los distribuidores de dispositivos médicos? Nos pregunta Ricardo Herrera, que aplica la norma 220, pero ¿qué pasa? Y 240, pero ¿qué pasa con la 241? ¿También aplica para los distribuidores? Sí, 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 aun cuando el título dice fabricación, si ven ustedes la publicación que está actual y es la norma que va a salir publicada, ya viene una parte de las buenas prácticas de distribución y de almacenamiento. Entonces, distribuidores sí definitivamente necesitan conocer la norma 241, sobre todo la parte que les aplica como tal, porque son parte del sistema del dispositivo, o sea, suministro, distribución, almacenamiento, todas esas partes ya vienen en la norma. Entonces, buenas prácticas de fabricación no es nada más la fabricación per se, sino todo lo que le afecta a ese dispositivo hasta llegar hasta el usuario final. Entonces, sí afecta la norma 241, la 240 de tecnovigilancia definitivamente, la 137 lógicamente porque tiene que tener el etiquetado correspondiente, que son nuestras tres normas ejes. De ahí existe la NMX de riesgo, la NMX homóloga de la 13485. Entonces, hay varias normas que no son obligatorias mexicanas que también están a su disposición y lógicamente conocer la parte de la farmacopea que nos corresponde.
creo que tenemos todavía unos minutos, Carlos, vi una pregunta que me gustaría ahí responder de Rosy Mendoza, que habla con respecto al uso de productos caducos. ¿Cómo trabajador me afecta? Definitivamente. O sea, varios podrían pensar que la fecha de caducidad o la fecha de estabilidad de un producto no tiene mayor cosa, o si dices, pues, pero está bien, está empaquetadito y lo tengo guardadito y no le pasa nada. Más que nada es porque las pruebas de seguridad y eficacia están hechas con ese término. Entonces, lo que está haciendo el fabricante es garantizar que ellos hicieron las pruebas y que durante ese tiempo el producto está igual que con las mismas características que como si hubiera sido recién fabricado. Entonces, si por ejemplo los productos tienen hules, el que estén almacenados durante N cantidad de tiempo puede ser una degradación que nos pueda afectar. Entonces, lo que garantiza esa fecha de caducidad en dispositivos médicos es más que nada el que el producto con esa fecha va a tener las mismas características durante todo ese tiempo. Posterior a eso, puede ser que funcione, sí, o sea, no decimos, no, o sea, no, pero el fabricante no se hace responsable de. Entonces, nosotros como profesionales de la salud podemos tener la certeza de que en ese periodo de caducidad, en ese periodo de vida útil del producto, tiene las condiciones y las características físicas, químicas, de materiales, etcétera, requeridos para hacer la intención de uso del dispositivo médico en su momento. Es muy importante con los reactivos en in vitro, por lo que más quieran. Reactivos están fabricados para eso. Si nosotros utilizamos agentes de diagnóstico o reactivos en todo lo que es in vitro que estén caducos, lo que podemos generar es un mal resultado de esa prueba. Entonces podría ser falsos positivos, falsos negativos, podrían generar cosas que no están previstas o valores que nos generarían una acción por parte de los profesionales de la salud que podrían tener una implicación mayor. Entonces, no es, ahora sí que peccata minuta el tener una fecha de caducidad. ¿Que el fabricante podría extender esa fecha de caducidad? Sí. En el registro sanitario ahorita tenemos esa parte de decir, se exigen los tiempos de estabilidad en tiempo real. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿pero por qué en tiempo real y no en aceleradas? Si ya hemos visto que la acelerada, sí, no. Actualmente nuestra norma nos exige los tiempos en tiempo real. En los registros sanitarios, si presentan los tiempos, la parte de estudios acelerados, se toma máximo los 24 meses, con el conque de que si un registro sanitario dura 5 años, pues tú tienes esos 5 años para hacer las pruebas de estabilidad en tiempo real correspondientes. Entonces, la parte importante es garantizar que el producto tiene las mismas características y que va a funcionar como el fabricante dice que va a funcionar en su momento. Híjole, Lore, pues cuántos temas tan entrelazados uno con otro, ¿no? Nos preguntan mucho de la reesterilización, del desecho de materiales. Lamentablemente, el tiempo no nos da para poder seguir platicando porque nos aventaríamos otras 2 horas, Lore, pero sí me encantaría, de ser posible, que tú y tu equipo pudieran brindarnos otra oportunidad de platicar con ustedes para platicar de este tema tan importante como lo es el desecho de materiales caducados, la norma, la reesterilización, tecnovigilancia, incluso regulación en la publicidad también, que estamos viendo que es todo un tema ahora que
que se está regulando también la publicidad, tanto física como digital. ¿Correcto? Con mucho gusto, ahora sí, como colegio siempre estamos abiertos a apoyar, a transmitir nuestro conocimiento, a los debates, porque hay veces que podemos tener nosotros una forma de ver las cosas y el de enfrente otra forma, ¿no? Y siempre estamos dispuestos a nosotros mismos a aprender de las experiencias de todo el auditorio, de todos nuestros colegiados, y de todo lo que es la industria de dispositivos médicos. La cosa es promover la ética, las buenas prácticas entre todos nosotros. Correcto, Lore. Pues bueno, ahí está la invitación de Lore para que se acerquen al Colegio de Ingenieros Biomédicos. ¿Alguna red social, Lorena, donde puedan localizarlos? Sí, estamos en Facebook, tenemos un canal de YouTube con varios videos de trabajos y igual webinars que hemos generado. Está la página del colegio cif.org.mx y estamos siempre a disposición en cualquier momento. Perfecto. Lore, pues mil gracias de nuevo a ti, a todo tu equipo. Abrazo fuerte a todos los miembros del Colegio de Ingenieros Biomédicos. La verdad, muy agradecidos de que siempre estén abiertos a transmitir esta información, a compartir con nosotros y nuestro auditorio esta información que realmente es importante, no nada más para quienes nos dedicamos a la importación, fabricación o desarrollo de dispositivos médicos, sino también a quienes lo usan, quienes lo controlan y, por supuesto, observan constantemente la funcionalidad de estos dispositivos. Creo que en la medida de lo posible y conforme vayamos educando a México en el entorno de la visibilidad y control de estas normas, podremos tener un México más seguro y, como lo comentas, tener la propia seguridad de que en el momento en el que tengamos que necesitar de un dispositivo médico, porque así va a ser en algún momento del tiempo, vayamos con tranquilidad y seguridad de que es el instrumento correcto y que hay una norma de regulaciones que controlan que no se salga de alguna manera del control o de las manos de los profesionales de la salud del uso de estos dispositivos. Lore, mil gracias de nueva cuenta. Gracias por tu tiempo, por transmitirnos estos conocimientos. Gracias al Colegio de Ingenieros Biomédicos y gracias, por supuesto, a todos los que nos acompañan el día de hoy, quienes asistieron a nuestro webinar, quienes preguntan de las constancias. Ya nuestro equipo está poniendo aquí cómo poder adquirirlas. Bueno, normalmente les llegan en automático una vez registrándose, pero si alguien tuviera problema con alguna constancia, pueden contactar en cualquier momento a través del chat de nuestra página web www.medical-expo.com.mx a nuestro equipo y, por supuesto, estaremos totalmente dispuestos de apoyarlos. Gracias a todos, gracias, Lore, que tengan un extraordinario fin de semana, rico fin con la familia, fin frío, y bueno, si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Totalmente. Muchísimas gracias a todos por la participación y por estar aquí con nosotros. Gracias.